Bueno, primero que todo, pues quiero darles un gran saludo de bienvenida. Realmente es para nosotros un gran gusto, una gran satisfacción podernos volver a encontrar. Y de alguna forma lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos está interconectado. ¿A qué me refiero a que está interconectado? Porque a propósito, ahora que hablaban de los procesos de capacitación y de cómo es necesario repensar esto de la formación integral, algo de lo cual hemos venido hablando bastante desde el equipo de la Universidad del Cauca es cómo tal vez necesitamos hacer un tránsito desde una concepción de educación en donde tenemos un profesor y un estudiante a una concepción de educación en donde trabajamos en redes. Claro, ustedes podrán decir, eso lo hemos escuchado y lo hemos leído en muchas partes, pero es muy interesante cuando uno empieza a ver la materialización de esas ideas. ¿Y dónde nosotros hemos visto la materialización de esas ideas? Precisamente aquí. Miren, el programa Computadores para Educar nos dio la posibilidad de conocerlo, ¿sí? Pero hoy no están aquí por Computadores para Educar, están aquí gracias al Ministerio de Educación, ¿sí? Y al trabajo que hemos estado realizando con la Universidad Industrial de Santander, con la Universidad Autónoma del Caribe y otras instituciones que están vinculadas, ¿sí? Esperamos, y aquí les estoy dando un adelanto, esperamos en lo que resta de este año poder tener algún tipo de relación con ustedes a través de otro programa que se llama Temática, que es del Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, miren cómo, más allá de los programas y de las instituciones, el tema de las redes es un asunto de personas, es un asunto de querer vincularse con otras personas, de aprender de forma conjunta. Nosotros no se imaginan todo lo que hemos aprendido de ustedes, ¿sí? Y parte de lo que hemos aprendido de ustedes es lo que les quiero comentar a continuación. Y pues tenemos la expectativa y trabajamos en esto porque creemos que ustedes pueden aprender algo de nosotros. Eso para nosotros son las redes. Las redes son redes de personas, no tanto de instituciones. Claro, existen redes interinstitucionales y esas redes tienen unas dinámicas particulares. Pero lo que estoy hablando en términos de aprendizaje son redes de personas. Más allá de nuestra profesión, yo soy ingeniero en electrónica, ¿sí? Más allá de las instituciones a las que pertenecemos. Miren el asunto de, estamos en un proyecto en el cual no participa la Universidad de Mariana, ¿sí? Pero gracias a la relación que hay entre las personas, muy amablemente nos están ofreciendo este espacio con todas las condiciones soñadas, en el caso un poco de lo que estábamos pensando de este evento, para poderlo realizar. ¿Y eso es gracias a qué? A las personas. Entonces un poco creo que en este proyecto al cual los estamos invitando, específicamente el proyecto que tenemos pues con la Universidad Industrial de Santander y con el Ministerio de Educación, es un proyecto más que de capacitación. Realmente en este proyecto no hay espacios de capacitación. Eso están en otros programas, Computadores para Educar, Temática, diferentes pares. Me pareció muy interesante la noticia que nos dieron del Ministerio de que van a reactivar varios de esos programas, ¿sí? Eso significa otras oportunidades de conocer otras personas, de aprender otras cosas. Pero más allá de los programas, en este proyecto lo que queremos es compartir, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de ustedes y que quisiéramos plantearlo en términos de lineamientos? Pero a la vez, ustedes cómo ven eso a partir de la experiencia que han tenido con nosotros, ¿sí? Eso es un poco la filosofía de este proyecto y a eso es a lo que los estamos invitando. Es un proyecto relativamente corto, digamos que la participación irá hasta enero, febrero del otro año máximo, pero lo que nos interesa es dialogar, ¿sí? Y el diálogo empieza con esta presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les quiero hablar básicamente es cuáles son esos escenarios, entendiendo como escenario una configuración de situaciones de variables. ¿Cuáles son esos escenarios donde nosotros vemos que podemos aprovechar eso llamado TICS en el aula de clase? ¿En cuál aula de clase? En el de ustedes. Aulas de educación básica y media. ¿Por qué hablamos de básica y media? Bueno, fundamentalmente es porque es donde hemos tenido el mayor grueso de trabajo. Eso no es muy de educación preescolar, ahorita que hacen esa información. Pero digamos que sí está marcado un poco, no tanto de educación superior. Sin embargo, esos escenarios, yo les decía hace un momento, se alimentan fundamentalmente de la experiencia que nosotros hemos tenido con ustedes, de lo que hemos visto cuando los hemos acompañado. Algunos de ustedes participaron el año pasado en el curso virtual
sobre sistematización de las experiencias pedagógicas. Eso fue un aprendizaje para nosotros increíble, ¿sí? De lo que hemos aprendido escuchándolos en los encuentros regionales, bueno, en su momento cuando existieron los encuentros departamentales, en los encuentros nacionales de computadores para educar. Entonces, esos son los elementos donde nosotros hemos tenido mayores, hemos recogido mayores elementos para aprender. No es lo único. Nosotros trabajamos en esto porque nos gusta, y eso implica que no solamente nos participan computadores para educar orientando estos procesos de formación y acompañamiento, sino que adicionalmente pues hemos desarrollado por nuestra cuenta proyectos de investigación un poco para explorar eso de las TICs, cómo verlas en educación, y también hemos ayudado elementos de allí. Y pues no podemos dejar de lado qué es lo que dicen otras personas, otros grupos que están también trabajando y tienen estas mismas preocupaciones en el país, en Latinoamérica y algunas en el mundo. Entonces, de estas tres fuentes hemos sacado elementos. ¿Elementos para qué? Pues para mirar cómo aprovechar esas tecnologías en la educación. Lo que quiero indicar es que siéntanse un poco coautores de esta propuesta, porque varias de las cosas de las cuales voy a hablar las hemos aprendido de ustedes. Lo que estamos haciendo es lo que hicimos, básicamente fue un proceso de conceptualización, de clasificación, de reorganización, de abstraer, de sacar como elementos que nosotros vemos, uy, qué interesantes estos elementos que tenemos comunes, abstraerlos y hacer un planteamiento. Entonces, quiero presentarles, o el propósito de mi presentación va en esa dirección. Entonces, como son muy pocos minutos, voy a simplemente esbozar la idea. Luego la podremos discutir si desean por la lista de correo, por el grupo de Facebook. Próximamente les daremos una sorpresa respecto a lo que estoy planteando el día de hoy. Y la idea es pues que sigamos discutiendo de estos y de otros elementos en este proyecto. La invitación que le estamos haciendo es a participar en un proyecto, ¿sí? ¿Y cómo participo? ¿O cómo vamos a participar? Dialogando. Inicialmente, digamos, el principal espacio va a ser a través de digamos, las herramientas que nos ofrecen Internet, pero eventualmente podríamos explorar otras posibilidades. Y eso me recuerda, por ejemplo, la muy amable invitación que nos hizo la profesora Claudia en octubre del año pasado, el evento que hizo el profesor Sergio, ¿sí? En Búsquedas. Esos son posibles espacios que ya no dependen solamente de nosotros, sino también de ustedes, digamos, en la medida que quieran discutir esto en otros momentos y lugares. Bueno, ¿cuáles son las bases para plantear estos escenarios? Quiero decirles que esto no es un producto explícito del proyecto de investigación, ¿sí? Esto es un insumo que nosotros como equipo de la Universidad de Cauca estamos presentando al proyecto de investigación también para discutir. No lo vean como un producto acabado, ¿ok? Bueno, creo que casi no se alcanza a ver, así que solo voy a escribir un poco. ¿Cómo configuramos estos escenarios? ¿Sí? Básicamente detectando dos variables que hemos visto que son fundamentales a la hora de plantear cualquier propuesta de uso de los computadores o más, de manera más amplia, de uso de las TICs en la educación. Y estas dos variables son, uno, ¿qué tanto sabe el maestro sobre estas tecnologías? ¿Qué tanto dominio tiene? ¿Qué tanto manejo tiene? La otra variable es con qué cuenta institucional educativa. ¿Sí? Esas son las dos variables. Cada variable con 3 niveles, cruzamos eso y nos dan un escenario. ¿Por qué no consideramos en esta propuesta qué tanto sabe el estudiante? Porque algo con lo que nos hemos encontrado, y nosotros lo hemos encontrado y lo hemos escuchado de ustedes, ¿sí? Es que los muchachos aprenden muy fácilmente esas tecnologías. No importa si estamos en una ciudad o si estamos en un pueblito alejado, digamos, entre comillas, de la civilización, ¿sí? Aprenden muy fácilmente. Parece ser que lo único que necesitan es que los sentemos frente al computador, darles mejor dicho, ni siquiera un par de instrucciones, y eso como que se empiezan a ir casi que solitos, ¿sí? Dañar es una forma de aprender. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar el computador por materia equipo, creo que 2 o 3 veces, cuando hice eso, mi papá ya se dio cuenta que no podía tener información en el mismo equipo que yo manejaba. ¿Sí? Él aprendió eso, pero yo aprendí muchísimo en ese año. Entonces, por eso el tema de
del manejo del computador por parte de los estudiantes no lo vemos como algo determinante, pero sí qué es lo que sabe y mejor aún, qué es lo que imagina el docente que se pueden hacer con las TICs. Y por otro lado, con qué recursos se cuentan. ¿Listo? Esas son las dos variables que estamos usando, ideal y salud, los 9 escenarios. Quiero detenerme un poco en que, aunque esto puede ser, digamos, podría tener un nivel de complejidad mayor, hemos tratado de simplificarlo para hacer más ilustrador los escenarios, porque los escenarios básicamente son unas, más que propuestas, unas ideas de cómo se podría utilizar el computador. Claro, eso no está en el aire, como les decía hace un momento, parte de lo que nosotros, de conocer las experiencias de ustedes, de los proyectos de investigación, en otros proyectos de investigación que hemos participado y de la literatura. Pero finalmente son posibilidades, o sea, lo que nos está planteando es un mapa. Y usted sabe que cuando uno tiene un mapa, hay muchas zonas que uno no conoce, hay otras que sí. Pero si uno identifica dónde está, puede establecer una ruta, un camino hacia donde quiere llegar. Esto intenta hacer eso, un mapa. Entonces, si lo miramos por la parte del manejo del computador o de las TICs en general, básicamente establecemos 3 niveles. No nos interesa definirlo al detalle, pero básicamente decir, bueno, uno como docente, ¿qué nivel de manejo del computador tiene? ¿Sí? Básico, medio o avanzado. ¿Qué podría significar eso? Básico, se tendría a pagar el equipo, manejar Word, de repente algo de correo electrónico. Para el medio, yo como que ya me siento en la capacidad de descargar algo de internet, instalarlo, lo dañé, no, pero espérese, probemos a ver cómo será que lo solucionamos. ¿Sí? Hay un cierto nivel de autonomía en el manejo del computador. Y avanzado, esto sí preferimos dejárselo un poco como al nivel de los ingenieros. Conocen cómo es que funciona eso por dentro. ¿Listo? En el caso de las infraestructuras, las condiciones que se pueden encontrar en una institución educativa, vemos básicamente 3 niveles, pero eso sí tiene un par de restricciones, y es, si estamos hablando del uso de las TICs en la educación, es decir, hay computadores. Si no hay computadores, pues en estos escenarios no tiene sentido. Hay computadores. Pero el punto, ¿cuál es? Esos computadores funcionan de manera independiente. Esos computadores están conectados entre sí en una, lo que llaman intranet o LAN, red de área local. Tercera posibilidad. Esos computadores, además de estar conectados en red interna, tienen conexión a internet. Porque dependiendo de eso, yo puedo tener unas posibilidades. ¿Sí? Listo, salen los 9 escenarios. Entonces, un poco lo que les quiero mencionar a continuación es cuál es la utilidad o qué es lo que nosotros hemos visto al tratar de definir o de delimitar esos 9 escenarios. ¿Okay? En áreas de tiempo los agrupé, entonces vamos a hablar un poco de qué pasa con los equipos que, digamos, qué pasaría si en una institución educativa tenemos computadores, ¿sí? Pero no están conectados entre sí, y mucho menos a internet. Y sobre esa diapositiva, entonces miramos las posibilidades de qué pasa o qué podría ser un docente sin muchos conocimientos, con conocimientos medios o con conocimientos avanzados. Y así para los otros. En total vamos a mirar, son solo 3 diapositivas. Miremos la primera posibilidad. Listo. En tipos de cómputo aislados. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Básicamente, entonces, como les decía, vemos 3 escenarios dependiendo del nivel de manejo del computador. Pues lo básico sería ofimática. Es decir, si yo lo que manejo es ofimática, ¿qué podríamos hacer con ofimática? A veces se cuestiona mucho el asunto de la ofimática. Sin embargo, hay proyectos muy interesantes, y en este momento estoy recordando un proyecto de un centro educativo que se denomina Palacinoy. Recuerdo a mi más, eso es en el Tablón de Gómez, ¿cierto? En Gustavo. Y unas profesoras, de hecho la formadora fue Marcela, y me comentaba Marcela muy emocionada, decía, no, es que los profesores no saben ni prender, o sea, llegar a los computadores, cero manejo del computador. Imagínense en esas condiciones, computadores para local establece 144 horas de formación, tratar de hacer algo allí pues era bien complicado. Pero ver una experiencia que inclusive fue un encuentro regional, en donde solo con hombres, ¿sí?, estas profesoras lograron desarrollar unas experiencias muy interesantes con los estudiantes, pues eso nos hizo ver de que así sea ofimática, ¿sí?, se pueden hacer cosas interesantes. El asunto, como lo hemos venido repitiendo y los profesores lo tienen más claro que nosotros, es cuál es la intencionalidad pedagógica
de utilizar ese recurso con sus estudiantes. Y cuando hablo de intencionalidad pedagógica, estamos hablando de qué es lo que yo pretendo hacer con esos estudiantes que tengo frente a mí en términos de la formación de ellos como personas. Y eso va más allá de los contenidos. Claro, son necesarios los contenidos, son necesarios el desarrollo de competencias en las diferentes áreas. Pero finalmente, ¿cómo todo eso se conjuga para formar personas? Y personas pensando en un ideal de sociedad que como docentes tenemos y que como políticas educativas también nos marcan unos determinados referentes. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Voy a adelantarme en algo. Los proyectos que nosotros hemos llevado a los regionales y a los nacionales desde el año 2009 están en el portal que utilizamos del último contrato. ¿Sí? www.unifauta.edu.co/cp-información, luego les daré la dirección más despacio. Para indicarles de que todo lo que les voy a hablar aquí y de esos sus proyectos están montados ahí. ¿Sí? Y se pueden consultar, y están los documentos, están las presentaciones y condiciones materiales, están los materiales. ¿Sí? Entonces, es interesante también cómo desde este proceso han ido quedando evidencia. A veces nos critican mucho porque dicen, bueno, pero usted hace tantas propuestas pedagógicas tan interesantes, ¿dónde está escrito eso? Y a veces uno como que dice, no, será que es que si no publica en una revista no... Bueno, aquí tenemos los documentos y están publicados, inclusive nosotros mismos los utilizamos en nuestras publicaciones y los referenciamos. ¿Sí? Porque pues es un trabajo muy valioso que ustedes han desarrollado. Y todo lo que les estoy hablando está publicado en este portal. Entonces, si ustedes quieren conocer ese proyecto, vayan a la página, buscan el Centro Educativo para Simón y ahí lo van a encontrar. Pero ese es un nivel. ¿Qué pasa cuando un docente conoce un poco más y es capaz de cacharrar un poco con programas? Pues lo que vemos es que podemos aprovechar esto del lenguaje multimedial. Y esto del lenguaje multimedial es muy importante porque los jóvenes de hoy, los niños de hoy, se mueven mucho con este lenguaje. Usted, de hecho, lo que les voy a decir lo he escuchado de ustedes. Es que a los niños no les gusta leer del libro, pero sí les gusta ver un video, sí les gusta ver una animación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprovechar este tipo de lenguajes para desarrollar propuestas? Y eso me trae, por ejemplo, a la memoria, que es un poco por eso quise colocar esta fotografía en particular de una institución que queda en la comunidad de... eso sí es en el papel de Gómez, no más. Sí, de la comunidad de Inglaterra. No recuerdo, creo que la institución se llama similar. En donde tenían el asunto de que los niños, pues la comunidad está, como muchas comunidades en Colombia, están en los procesos de reivindicación cultural y parte de ello la enseñanza de la lengua a las nuevas generaciones. De hecho, ahora que va la profesora Chavisol, estamos hablando de los mismos procesos, ¿no? Pero a veces como que los niños en algunas comunidades se resisten un poco a aprender la lengua, ¿no? De pronto no la ven práctica, de pronto apenas tienen contacto con poblaciones mestizas. Entonces, cómo la elaboración de materiales en estos casos, digamos, lleva un poco a motivar el aprendizaje de la lengua. Hasta ahí no he dicho nada extraño. Pero cuando uno empieza a mirar la propuesta de manera más particular, ¿dónde estuvo el elemento diferenciador? Porque muchas veces uno como docente lleva recursos multimediales al aula y eso como que no da resultado, ¿sí? Y entonces vuelve a estar el tema de pedagogía. Pero resulta que esos profesores lo que hicieron, ¿sí? No tanto fue elaborarle materiales a sus estudiantes, sino que empezaron a desarrollarlo con los estudiantes. Y ahí se empezó a dar un fenómeno muy interesante que lo conocimos con este proyecto, o sea, donde lo vimos por primera vez. Y es que cuando los profesores empezaron a escoger a los mejores estudiantes que hablaban lengua para hacer las grabaciones, para hacer el material, ¿sí? Los otros niños empezaron a cuestionar esa decisión del profesor y bueno, ¿por qué no están escogiendo a ellos y no a nosotros? Pues porque sabían tener una mejor pronunciación. Y los niños empezaron a practicar por su cuenta porque querían ser escogidos para que los grabaran en el computador. Entonces, ¿dónde está el punto? En el computador. Uno puede decir, bueno, sí, yo pensaría que no. El punto está porque el docente, consciente o inconscientemente, ¿sí?, encontró una forma de interesar a los estudiantes en algo en los cuales inicialmente no tenían interés. Y cómo las TIC sirvieron fue de mediación, sirvieron de herramienta. El propósito no era enseñarle a los estudiantes a hacer materiales, ¿sí? El propósito no era que el profesor trasnochara mucho para hacerle materiales entretenidos a los estudiantes. Porque quienes hemos hecho eso,
creo que reconocemos que hay un punto en el que uno se cansa. Y como que los estudiantes no responden a la velocidad del esfuerzo que uno está haciendo, ¿sí? Pero cuando uno delega, digamos, encuentra ese punto de motivación en los estudiantes, en el cual uno también le permite delegar en ellos ciertas cosas, pero alcanzar un propósito pedagógico, ahí es cuando uno empieza a ver que el tema de las TICs sí puede tener repercusiones muy interesantes en la educación, siempre y cuando uno tenga alguna claridad de cómo usarlas y de para qué usarlas y cuál es el papel que juegan esas tecnologías en lo que uno quiere lograr. Nosotros vemos un tercer nivel que estaría más en términos del modelamiento, y eso es un concepto más del pensamiento científico y la actitud científica, y no estoy hablando de contenido científico, no estoy hablando de los contenidos del área de ciencias naturales y educación ambiental. Estoy hablando de esa capacidad que pueden desarrollar algunas personas para coger una situación, sea un fenómeno natural o social, descomponerlo. El pensamiento racional tiene como uno de sus ejes fundamentales el análisis, y el análisis no es más que coger una situación compleja y descomponerla en unas más sencillas para poderlas abordar y buscar una solución o, digamos, trabajar con ellas, ¿sí? Pero como ese proceso de coger una situación, de descomponerla, de hacer un análisis sobre eso, de plantear cómo es que eso funciona o cómo es que eso opera o cuáles son los criterios por los que se da o cuáles son unas posibles reglas, estamos entrando en un proceso de modelamiento, de coger algo que es externo a nosotros y complejo y crear un modelo, una representación dentro de nosotros, y qué mejor si esa representación es discutida con otros. Ahí estamos sentando las bases de cómo funciona una comunidad científica, y lo podemos estar haciendo desde la historia. Y no estoy hablando de contenidos del área de ciencias naturales, ¿sí? En ese caso, cómo las tecnologías nos permiten, digamos, promover algunos de esos procesos a través de software de simulación. Pero más allá de que el niño juegue al ensayo y el error con ese software de simulación, ¿sí? Es como plantearle situaciones para que haga una hipótesis, para que haga un planteamiento inicial, lo pruebe en el software y a partir de los resultados discutamos esos resultados. ¿Por qué de pronto no dio lo esperado o por qué sí? Replanteemos nuestra hipótesis, replanteemos nuestra idea inicial y volvamos a utilizar el simulador, ¿sí? Es como en ese caso el simulador, como en ese caso las TICs nos pueden estar favoreciendo procesos relacionados con el pensamiento científico, con la actitud científica, y eso lo podemos hacer con computadores, simplemente con el computador. Miren que aquí me he centrado en el computador solito, ¿sí? ¿Qué tanto yo, o en qué espacio yo lo puedo utilizar? Pues depende de qué es lo que yo logro imaginarme que puedo hacer con ese computador y hasta dónde tengo alguna habilidad para manejarlo. Pero miremos otro conjunto de escenarios. Y ese conjunto de escenarios, este otro conjunto de escenarios tiene que ver con, bueno, qué pasa cuando los computadores están conectados en red. Miren que algo que hemos encontrado es que sobre este punto casi no hemos visto experiencias. O sea, casi que se salta de, bueno, tengo el computador y puedo hacer unas cosas con él. Y salto a, tengo el computador por internet. Pero no hemos visto muchas experiencias, de hecho, creo que son muy escasas, en los cuales experiencias de aula que aprovechen los computadores cuando estos están conectados en red, en internet, o cuando están conectados con una red de alta velocidad. Y nosotros vemos algunas posibilidades. Entonces, volvemos a repetir, bueno, ¿qué pasa cuando el docente tiene un conocimiento bajo? ¿Qué pasa cuando tiene uno medio? ¿Qué pasa cuando tiene uno avanzado? ¿Qué pasa cuando tiene un conocimiento bajo? Básicamente, compartir recursos. Recursos, en el argot del entorno de red de Windows, es compartir carpetas y compartir impresoras, ¿sí? Y uno podría pensar que eso es irrelevante. Pero en una experiencia, esto hace parte no de Computadores para Educar, sino un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad del Cauca, con unas instituciones allá. Una profesora que no sabía manejar el computador se arriesgó a utilizar la sala de cómputo, sin saber. Pero hizo un pacto con los estudiantes. Dijo, miren, ustedes que son los que saben de eso, yo les digo que quiero, ustedes me dicen si se puede o no se puede. O sea, ustedes son los que van a manejar, como que se van a encargar de la administración de la sala. Y entonces ella decía, pues que yo creo que ustedes pueden hacer el trabajo en el computador, las presentaciones, y al final grabármela en mi memoria USB que la voy a tener conectado en un equipo.
Pues no me vengan con memorias o con CDs, no, correr. Entonces ella como que ya nos había empezado a escuchar. Y ella nos confesaba, miren, al principio yo lo planteé porque ustedes me dijeron, pero yo no tenía mucha fe de que eso funcionara. Pero cuando empecé a ver que los mismos estudiantes empezaron a indagar cómo es que se comparten carpetas sobre las direcciones IP, y entonces cómo hacer para que se puedan copiar directamente en la memoria y todo esto, para la verdad empecé a decir, oiga, realmente una vez es usurpadora lo que saben los estudiantes, particularmente en su conocimiento tecnológico y en su capacidad de desarrollar competencias de forma autónoma en este tipo de tecnologías. Entonces, es un ejemplo de lo que se, digamos, como un primer nivel que se podría hacer teniendo los computadores conectados. Y eso no significa envíemelo por correo. ¿Sí? Porque es que, y esto no es una crítica a ustedes, es una crítica a nosotros. Si Jorge y Marcela son testigos que en la oficina yo los molesto mucho diciendo, pero ¿cómo es posible que nosotros, la mayoría de ingenieros, o con altos conocimientos en tecnología, y vamos a imprimir un archivo en el único computador que tiene impresora y lo enviamos por correo? Y el entorno de red, ¿qué pasó con eso? ¿Sí? Eso nos pasa a nosotros, y se supone que tenemos muchos conocimientos. Miremos un segundo nivel. Ese segundo nivel, recordemos que el segundo nivel es cuando un docente, digamos, puede instalar, desinstalar programas con cierta autonomía en el computador, sin que eso significa que sea ingeniero. Es que podemos aprovechar programas que han sido pensados para trabajar en Internet. Y uno diría, uy, pero ¿y eso existe? Sí, existen, y existen varios, no tantos como uno quisiera, pero existen. Quiero referirme a uno en particular, y además es software libre. TuxMat, un juego de operaciones matemáticas. Entonces, la gracia es que hay unos meteoritos que van cayendo a estos iglú, y entonces, para destruir el meteorito hay que resolver la ecuación, digamos, la operación que me indica aquí. Por ejemplo, 1 por 2, entonces 2. Escribo el 2, le doy enter o barra espaciadora y destruye el meteorito. ¿Sí? Eso es un juego de un solo computador. Pero resulta que ese juego permite jugar en red. Y es bien interesante cuando en una sala se instala este software y ponemos a los niños a trabajar colaborativamente en torno a un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Pues lograr el mayor puntaje evitando que se destruyan los equipos. ¿Necesitamos internet? No, no necesitamos internet. ¿Y se puede hacer? Ustedes sabían eso, por ejemplo. Bueno, y este no es el único juego, existen varios. Quiero hacer referencia a otro proyecto que me parece muy interesante. Hace unos cuantos años, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, creo que fue en el 2005, se presentó el prototipo de un portátil de muy bajo costo dentro de un proyecto que se llamó OLTC, o un computador Corning, o el computador de $100. ¿Sí? No me voy a centrar mucho en el proyecto, pero sí en el sistema operativo. En el sistema operativo, porque la idea es hacer una reingeniería total de lo que significan los portátiles y de lo que significa el software para esos portátiles, pensando en niños de 5 a 10 años. ¿Sí? Y esto tiene base en investigaciones desde los años 60. Dicen ahora los computadores vinieron a volverse masivos más recientemente. Sí, pero hay gente pensando en el uso de los computadores en la educación desde los años 60. Increíble. Yo no lo podía creer hasta que no verifiqué la literatura propia de esa línea. Ese sistema operativo se llama Sugar, y como todo lo bueno, ¿sí?, funciona con software libre. ¿Listo? Sí, antes salió un programa de software libre. Y resulta que es un software que tiene una metáfora muy interesante. Esos computadores funcionan con la metáfora del escritorio, por eso hablamos de escritorios, por eso hablamos de carpetas, de archivos, de papelera de reciclaje. Como esto fue pensado en niños y en función de que cuál podría ser la metáfora más adecuada por ellos, se replanteó totalmente la manera de interactuar con este software. Hay varios pilotos en el mundo. En Latinoamérica, creo que Uruguay es el país más fuerte que está metido por este proyecto. Está Paraguay, está Argentina. Aquí en Colombia hay un par de iniciativas en colegios muy puntuales, pero aquí en Colombia no hay un gran despliegue de esto. Pero lo interesante es que es un software que se ha pensado para trabajar de manera colaborativa con su portátil. ¿Sí? Pero lo mejor de todo es que esto funciona sin internet. O sea, yo puedo tener 10 portátiles y esos portátiles, por el solo hecho de estar encendidos, ellos mismos se conectan, y si yo estoy trabajando en un documento, yo puedo decidir con quién empiezo a escribir de forma colaborativa.
uno puede decir, uy, interesante, lástima que se necesitan esos portátiles, ¿no? Y esos portátiles no deben de más. ¿Sí? Esos son adquisiciones que deben hacer los gobiernos, no los deben a. Pero como les decía, esto es software libre. Pero resulta que hay un proyecto que dijo, oiga, pues si esto es software libre, ¿por qué tiene que funcionar solo con portátiles? E hizo la adaptación para que funcione con cualquier computador. Entonces yo puedo tener una sala de computadores para educar o de cualquier programa que hayamos recibido. Instalar esto. Y no necesitamos internet. ¿Sí? Entonces miren que hay recursos, hay software muy interesante que no le implica costos de licencia a las instituciones, ¿sí? Que no implica piratear software, que no implica fomentar una cultura de calidad y que se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero hasta ahí esto es solamente infraestructura. ¿Sí? ¿Cuál es el valor pedagógico de ello? Bueno, ahí es donde entramos nosotros. ¿Sí? Y una tercera posibilidad para aquellos que tienen un conocimiento más amplio de estos temas es, ¿por qué no emular Internet en instituciones educativas? ¿Cómo así? Pues claro, ¿qué es Internet? Una conexión de Intranet. Eso significa que esa cosa mágica que sucede cuando uno abre un navegador y escribe una dirección y me carga una página, ¿sí? Yo la puedo tener en mi institución sin necesidad de conexión a Internet. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues que un equipo lo define como servidor. Eso significa instalar, discúlpenme algunos términos técnicos, pero es un poco, hace parte de la presentación. Instalo Apache, que es un servidor web, instalo MySQL o Postgres, que son servidores de bases de datos. Puedo instalar lenguajes de preprocesamiento como PHP, o puedo instalar Java, o puedo instalar JSP, ASP, y tengo la base. Y sobre esa base, entonces ya puedo instalar Moodle, y ya empieza a ser un término más familiar, ¿cierto? Y puedo instalar WordPress para ofrecer blogs, y puedo instalar MediaWiki, que es el software que utiliza Wikipedia para funcionar. ¿Sí? Y puedo empezar a instalar una serie de programas para que los estudiantes en una institución que no tenga internet puedan acceder a un wiki, puedan publicar en un blog, puedan inclusive enviar correo electrónico. Y entonces el punto es, ¿eso cuánto cuesta? Y entonces la respuesta es 0 pesos. Porque todas estas aplicaciones que les estoy hablando son software libre. ¿Sí? Son software libre. Y lo podemos hacer. De hecho, yo administro un servidor en la universidad. Yo lo instalé. Si ese servidor lo quitamos de la universidad y lo llevamos a un colegio, eso funciona. Y yo podría tener con 20 computadores una pequeña emulación, de hecho no tan pequeña, podríamos hacer tan compleja como se quisiera, de lo que es Internet, sin necesidad de Internet. ¿Sí? Entonces, a veces con esto lo que quiero indicar es, a veces nos quedamos pegados porque decimos, no, esto no es institución, no hay Internet. ¿Sí? Pero mire que si tenemos el conocimiento, podemos hacer eso. Entonces ustedes lo pueden decir, pero ahí está el punto. ¿Sí? ¿Dónde está el conocimiento para poder hacer todas esas maravillas? ¿Sí? Ahí sí les tengo que confesar, en Internet. Pero miren, no les dije en una universidad, no les dije en un curso. Yo, mi pregrado es como ingeniero de electrónica y telecomunicaciones. Yo no tuve ningún curso sobre software libre. Y les voy a instalar un servidor de cero. ¿Por qué? Porque lo quise aprender. ¿Y dónde está la mayor parte de la información que utilicé para aprender eso? En Internet. En comunidades, en cursos. Y así es que se aprende en este tipo de tecnologías. Sí, en algunos otros espacios, bueno, tal vez ustedes no me han escuchado, pero en algunos espacios me han invitado a charlas sobre políticas educativas. Y yo no he sido rector, yo he sido profesor. Pero bueno, no sé por qué sabe de eso. Porque resulta que el Internet es muy buenos recursos. Uno que me encanta lo que tiene que ver con la jurisprudencia colombiana, tiene que ver la página, el sistema de información jurídico del Alcaldía de Bogotá. Es impresionante. Uno entra a la Ley General de la Educación, Ley 115 del 94, y le empiezan a aparecer los enlaces de todas las leyes, de todos los decretos que han modificado esa ley. Entonces es bien interesante, por ejemplo, cuando uno va al aspecto curricular, es que eso lo lleva al decreto... No, pero antes de eso. 1860. Sí, luego al 230. Y se va uno así, rastreando cuáles son los cambios que han habido. Yo no tenía un profesor, no he tenido un rector,
que me diga de su experiencia cómo es que ha sufrido esos cambios. No, yo los he leído. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que a veces nos quedamos muy pegados en el tema de las capacitaciones. ¿Sí? Yo pienso que las capacitaciones son muy buenas, pero más que las capacitaciones está el punto de qué es lo que queremos aprender. Porque en el mundo de hoy, el conocimiento ya no está en la persona que viene de Bogotá a enseñarnos algo. En el mundo de hoy, el conocimiento está a nuestro alrededor y las tecnologías hacen parte de ese contexto. Y ahí también hay conocimiento. Y a través de esas tecnologías podemos acceder a otras posibilidades bien interesantes. Miremos la última diapositiva. Entonces les decía, bueno, y si tenemos internet, entonces ¿qué podemos hacer? Entonces volvamos un poco a granular el asunto, ¿sí? Pues es claro que si nuestro conocimiento sobre el manejo de internet, digamos, es inicial, pues podemos aprovechar, creo que como todos lo hacemos, ¿no? El correo electrónico, acceder a la información, que esta vez es uno de los aspectos más importantes que nos ha dado estas tecnologías, por acceder a la información, a grandes volúmenes de información, hay información especializada, también información basura, ¿sí? Pero cuando uno aprende a buscar en medio de todo ese océano de información, que es una metáfora que me parece muy acertada para esto que hay en internet, pues uno empieza a encontrar cosas muy útiles si uno está interesado en aprender, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso que hay, entonces creo que también ustedes han escuchado de los famosos servicios de la web 2.0. Ese es un término que se ha vuelto de moda. Y básicamente está en la posibilidad de poder publicar. Pero aquí viene la primera implicación fuerte para los procesos educativos en las escuelas. ¿Yo qué voy a publicar si no tengo procesos de construcción o de generación de información? Si lo que yo hago en el aula se basa en la reproducción, en la repetición de información, pues yo no voy a poder publicar eso en internet, porque no lo puedo presentar como mío, porque si no sería plagio, ¿sí o no? Pero si lo que yo hago en el aula, lo que me permite son generar procesos de creación de información sobre las costumbres de mi región, sobre los cuentos, sobre la música, sobre los bailes, sobre lo que nos está sucediendo, sobre la política, sobre la ideología, sobre lo que sea. Eso sí es producción nuestra, propia, mía. Y eso sí lo podemos publicar. Y ahí es donde podemos aprovechar este tipo de servicios. Había algo que... bueno, pero no tengo la conexión a internet, entonces voy a planteárselo. La semana pasada estuve en Almaguer. Creo que algunos de ustedes saben, ya han escuchado, o inclusive han visitado Almaguer, en la Escuela Normal Superior. Hicieron un evento académico, y nos invitaron a varios profesores de la Universidad de Cabo. En ese evento, esos eventos que tienen una particular, yo lo había visto en grandes eventos, pero este me sorprendió mucho. Un evento en donde quienes fuimos como ponentes nos pidieron un documento. Eso es común en los eventos, entonces yo mandé el documento y mis colegas también. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando nos reciben en el evento con la publicación de un libro? Hicieron un libro con esas. Entonces ya ahí, interesante. Porque una cosa es tener el documento en un CD, pero otra cosa es tener el documento como un libro. Y no me refiero como unas memorias, me refiero como un libro, con editorial, ISBN, ¿sí? Con todas las de la ley. Un libro académico. Que sea ahí como que muy interesante. A veces ni siquiera en la Universidad de Cabo hacemos eso, ¿sí? Pero, oh sorpresa, luego, al cierre del evento, dicen, el libro no solamente está en papel, está en digital y está montado en internet. Y fuimos a consultarlo y efectivamente estaba en internet. Entonces me ponía a pensar, y eso les decía, esto es lo cual nosotros a veces hablamos, y disculpen la expresión, carreta, sobre las posibilidades de las TICs en la educación. Ustedes nos están dando cátedra de lo que es producir información y publicarla en internet y a propósito, proyectar, ¿sí? Una institución educativa, una escuela normal de una población que queda a 7 horas en carro en el mejor de los casos desde Popayán. Se demora uno más viajando a Almaguer de acá. Entonces ya se podrán imaginar como una carretera. Y ellos nos están dando lección a la gente de la universidad sobre lo que es producir información y aprovechar estos medios para publicar lo que están produciendo. Y estamos entrando
no traigo ejemplos de universidades, porque uno podría decir, es que las universidades, las grandes ciudades, ¿sí? La gente tiene conocimiento, ¿no? Entonces, creo que muchos de ustedes han tenido experiencia en escuelas normales, o han sido cercanos, saben cómo son las dinámicas de las escuelas normales, saben que muchas veces el asunto no es fácil, pero lo que me llamó la atención fue esto. Bueno, y si yo puedo hacer eso, puedo publicar información en internet y puedo visibilizar mi población, mi institución, lo que nosotros hacemos en el aula con los estudiantes, aprovechando los servicios de la web 2.0, y para eso solo necesito un conocimiento medio, ¿sí? O sea, lo que algunos dirían cacharrear en los servicios y en los programas. ¿Cuál sería ese nivel más avanzado? Participar en comunidades virtuales. ¿Y qué es participar en comunidades virtuales? No es registrarse, no es estar registrado, ¿sí? Es interactuar con otros para coordinar, para negociar. Y la pregunta que uno podría hacerse es, ¿eso es posible? Y la respuesta es sí, no es fácil, definitivamente no. Pero hay ejemplos muy interesantes. Hay uno de los que me llama mucho la atención, creo que por lo que ya he venido hablando, pues saben que soy un poco afín al tema del software libre. Y hay algo que me llama la atención. Hay un evento que se está realizando hace 7 años. O sea, cada año ya hay una constancia de 7 años. Es un evento internacional, ¿sí? En la tercera semana de abril, el tercer sábado de abril de cada año, se realiza el Festival de Instalación de Software Libre. Es un evento a nivel latinoamericano. En la última versión se tuvieron 200 ciudades participando en más de 20 países. Esto no lo financia el Banco Mundial, no lo financia la UNESCO, no lo financia ni siquiera en los gobiernos, ¿sí? Los grupos en las diferentes ciudades se autogestionan los recursos para hacerlo. Pero el punto es, ¿cómo hace tanta gente para ponerse de acuerdo, ¿sí? Y sacar un evento? Y les aseguro de que no es sencillo. Así como uno a veces en las reuniones se le salta la chispa y a veces hasta levanta la voz, ¿sí? En las listas de correo y en los wikis, que son los dos medios fundamentales que se utilizan para coordinar ese tipo de actividades, ¿sí? A veces uno encuentra intervenciones un poco subidas de tono. Y no es que un poco, a veces muy subidas de tono. Pero a pesar de eso, la gente encuentra la forma de tratar de llegar a unos mínimos de entendimiento y sacar el evento adelante, porque entienden que lo que se está haciendo es más grande que las diferencias individuales que se pueden hacer. ¿Sí? O sea, es posible. Lo que les quiero indicar con esto es que es posible. ¿Sí? Y un poco con lo que nosotros soñamos, ¿sí? Con lo que soña Jorge, Marcela, Pastor, Sandra, y con lo que hemos tenido conexión con la gente de la Universidad Industrial de Santander, ¿sí? Con las personas de la Universidad Autónoma del Caribe, y pues que nos pareció muy interesante tener el apoyo del Ministerio de Educación, ¿no? Uno a veces cree que las instituciones de orden nacional a veces no le prestan mucho atención a estas propuestas y resulta que sí, hay que gestionarlas. Es que pudiéramos tener eso con los docentes, ¿sí? Y creo que el curso virtual del año pasado fue un poco eso, ¿sí? Fue como un pinito que hicimos para decir, oiga, qué interesante plantear otros espacios donde esa comunidad docente, esa comunidad de maestros, ¿sí? Que ven que las TICs pueden tener algún elemento interesante para repensar la educación, discutamos, compartamos información, opinemos, ¿sí? Y vemos que esa es una posibilidad que podemos tener con las TICs. Cierro esta presentación con lo siguiente, y es, en síntesis de qué les he venido hablando. Uno podría entender, cuando se hace la pregunta es, ¿las TICs pueden ayudar en la educación? Nuestra respuesta definitivamente es sí. La cuestión es que cuando hablamos de esas posibilidades de las TICs, a veces el discurso queda muy etéreo. En concreto, ¿eso cómo se puede materializar? Pues esa pregunta nosotros la llevamos haciendo hace varios años. Y lo que hemos visto es que una forma en que podemos entender esas posibilidades, ¿sí? Es a través de esos escenarios que les mostraba hace un instante, hace un momento, ¿sí? Dos variables que saben cómo se siente el docente frente al manejo de las TICs que hay en la institución. Y eso me da 9 escenarios. 9 escenarios ¿para qué? Para decir, bueno, ¿por dónde puedo arrancar? ¿Arranco en el primer escenario del primer nivel? ¿O de repente estoy en el primer escenario del tercer nivel?
ubicarse primero y luego decir, miren, como un mapa, ¿sí? Hay esto. Y esas son algunas posibilidades. ¿Para dónde usted quiere arrancar? ¿Por dónde quiere continuar? Ese es el propósito de esta conceptualización que hemos hecho un poco a partir de la experiencia con ustedes, pues, y de otras iniciativas que hemos desarrollado. Pero finalmente yo lo que les he dado son formas en que se pueden aprovechar las TICs, o sea, la parte un poco instrumental de esto. Pero ¿dónde está lo pedagógico? Lo pedagógico para nosotros está en esas tres afirmaciones. Primero, que las TIC se pueden utilizar para la creación y publicación de conocimiento desde la escuela. Y eso implica crear información, no solo reproducir, no solo repetir, más que para acceder a la información. Es evidente que las TIC no sirven para acceder a la información, pero creo que el elemento diferenciador en la escuela es que ese acceso a la información que nos posibilitan las TIC de una manera impresionante se utilice o se avance, se trascienda hacia la creación de la información. Y entonces me viene a la cabeza el proyecto del profesor también Sergio, ¿no? Sergio Turi, del USACO, en términos de los materiales que los mismos estudiantes están haciendo para autoprepararse para las pruebas saber, claro, con la orientación de los profesores, porque eso solito no se da, ¿sí? Y cómo esto se está publicando en internet. Están creando los mismos estudiantes y profesores están creando información desde la escuela. Y eso no solamente beneficia a los estudiantes de la institución, ¿sí? Cualquier otro estudiante o profesor que quiera consultar la información, simplemente debe buscar en YouTube, ¿sí? Y encontrará la información, ¿sí? Segunda afirmación, las TICs para negociar sentidos y coordinar acciones desde la escuela, más que para intercambiar mensajes. Porque creo que también es un tanto nocivo entender la comunicación solo desde ese modelo mecánico de Shannon, ¿no? Emisor, receptor, yo recuerdo que así me enseñaron a mí en español, porque era el proceso de comunicación. Pero me parece que a veces se olvida que no es suficiente. ¿A usted no les ha pasado en una discusión y uno está tratando de plantear su punto de vista, pero la otra persona como que no entiende? Pero lo más simpático es que el otro está pensando en el mismo de uno. ¿Sí? Es decir, mandamos mensajes y con Facebook estoy del extremo. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Sí, uno tiene 500 amigos, entre comillas amigos. ¿Y cuál es la vinculación con ellos? Me gusta. ¿Publica algo? Me gusta. ¿Sí? Y se queda allí. Yo pienso, o pensamos, que las TICs nos deben servir para negociar sentidos en ese sentido, o en esa dirección del evento que les digo que lleva 7 años, que a veces hay intervención un poco auxiliar de todo, pero que a pesar de eso tratan de llegar a unos acuerdos. Y la tercera es las TICs para crear representaciones desde la ciencia y el arte, más que para reproducir información, conocimiento y para entretenimiento. Claro, las TICs son muy buenas porque nos permiten ver películas, escuchar música, un poco chismosear cómo están nuestros amigos o nuestras familias a través de Facebook, ¿sí? Pero es que resulta que no solo para eso sirven las TICs, y a veces pareciera que el uso se queda aquí y no sale de allí, ¿sí? ¿Qué pasa con esa posibilidad de pensar el mundo desde otra perspectiva, desde la ciencia? ¿Qué pasa con la posibilidad de utilizar esas tecnologías para potenciar las expresiones artísticas? ¿Sí? No todos somos buenos con la pintura, pero de repente se haciendo collage. Y eso no es el lenguaje audiovisual o el visual. Y ese lenguaje visual no es una forma de que el joven se exprese. Y no necesitamos un poco entender y acompañar a estos jóvenes adolescentes en esa etapa que todos pasamos por ahí. Cuando uno la pasa dice, bueno, etapa superada, ¿sí? Pero cuando un joven está pasando por ahí, parece que eso es interminable y que nunca va a salir de aquí. Y a veces ese tipo de expresiones artísticas, ¿cómo le pueden ayudar a cobrar identidad, a ver de otra manera su historia y poder proyectarse hacia el futuro? Aquí es donde nosotros vemos que estaría el giro pedagógico. Los otros escenarios son formas de uso de los recursos, pero aquí es donde pensamos que pueden haber algunos cambios desde la perspectiva pedagógica, y eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, un poco para discutirlo, para meditarlo, para cuestionarlo, para criticarlo. De eso se trata el ejercicio académico de exponer las ideas.